Bienvenido, marhaba bik, señor Abdelkader. Masfan, ¿es eso? Sí, Masfan. Sí, Masfan, sí. ¿Nos puedes hacer una breve presentación? ¿Quién es Abdelkader? Abdelkader Masfini, soy de origen argelino, psicólogo, pedagogo. Tengo un centro de acompañamiento psicológico y pedagógico tanto en Argelia, en España. Hago conferencias de la educación emocional, la educación en valores, tanto a la comunidad como al resto, que es en el tema de la educación. Hoy día pues soy un profesional de la educación. La realidad que vive la comunidad musulmana de origen extranjero aquí es distinta a la de nuestros países de origen. Dicho esto, ¿cómo podemos educar nuestros hijos según nuestros propios conceptos? ¿No crees que haya una contradicción? La contradicción es la que existe, que queremos implantar una educación de otro lado a una educación aquí, en otro contexto. Los que han nacido aquí tienen que pensar como aquí, no tienen que pensar como sus padres. Lo que pasa es que los padres han traído una ideología, esa ideología choca con la educación de los niños. Una cosa, yo siempre comento en las conferencias, ¿cómo puedo yo? Tengo un amigo mío que estudia conmigo, yo soy Omar, y tengo un amigo que se llama Carlos. Luego yo, Carlos, me llevo muy bien con él. Y me voy a casa y me dicen que sus padres no son musulmanes. Entonces yo entro en conflicto. Esta persona, yo siento que es una amistad, algo natural, algo para convivir y vivir, y resulta que me encuentro con unos padres, una comunidad mía que excluye al otro. Eso me genera a mí una crisis de valores y una crisis de identidad. Entonces yo me pregunto como niño, ¿quién soy? ¿Quién soy? Luego en la adolescencia soy rechazado tanto por mi país de origen como el país acogedor. Pero entonces, ¿cómo podemos, que los padres pueden superar esta etapa? ¿Cómo deben educar a sus hijos conforme los conceptos de aquí? Los padres deben actualizar sus conocimientos y sus conceptos. Una cosa, cuando tú vienes aquí, tienes que adaptarte al contexto de aquí. Es decir, tienes que aprender a vivir y convivir. Pero no puedes traer unas cosas, implantarlas en una sociedad, luego tú, lo que no te han dado en tu país de origen, lo quieres compensar aquí. Eso no es normal, porque el Estado donde te acoge no es una asociación benéfica. El Estado te obliga, tienes obligaciones y derechos, pero nosotros siempre pedimos los derechos sin hacer las obligaciones. La palabra integración no solo se usa con los recién llegados, sino también con los hijos. ¿A qué se debe, en su opinión, este uso de terminología? Bueno, el eslogan de integración está utilizado desde más de 30 años, ¿no? Y es un eslogan que ha fracasado. Hoy día tenemos que utilizar otra palabra, que es vivir y convivir. Pero vivir y convivir se necesita una experiencia diaria. Es decir, que tenemos que enseñar a nuestros hijos la tolerancia, el respeto y también la empatía. Es decir, que yo me acepto y acepto al otro. La integración hasta el momento ha sido que yo tengo que anular lo mío y que otro me imponga sus costumbres, que eso no es, eso es lo que genera más conflicto. Lo bonito es la diversidad. Yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío y bajo los derechos democráticos podemos vivir y convivir. Porque es posible. Es posible. Siendo la mujer parte visible del Islam a causa de su vestimenta, muchas veces es víctima de lo que llama Philip Bro violencia simbólica. ¿Cómo se puede convivir con todo esto si además le añadimos que a la mujer le tiene el acceso al mundo laboral cerrado? Claro, nosotros el concepto de mujer es un concepto no de un ser humano, sino como vivimos en sociedades machistas, todo el mundo, tanto el niño que la mujer, está en el servicio del hombre. No hay igualdad. Sin embargo,
la pieza clave en la educación de los niños es la mujer, tanto como esposa como madre. Pero cuando la anulamos una parte importante de la humanidad. Hoy día se requiere una formación personal, una formación emocional y una formación del ser de la mujer importantísima, por la sencilla razón de que es un ser humano y colabora con el hombre, pero desgraciadamente no es así. No es así. La mujer está espontáneamente, como dice la cultura, no es una educadora. Pero usted está hablando desde el punto de vista nuestro. Yo hablo desde el punto de vista de esta sociedad que la discrimina siendo musulmana por sus creencias, por sus orígenes. ¿Cómo puede ser una mujer musulmana con todo lo que conlleva? Hoy día le decimos, por ejemplo, a la sociedad acogedora, también es una sociedad que tiene conflicto. Es decir, pero también nosotros no supimos vendernos. No supimos vendernos, es decir, yo me tengo que respetar las normas de este país y al mismo tiempo tengo que ser una persona competente que sé dialogar con el otro. El diálogo está roto porque los dos tenemos conflicto. Claro. Los dos tenemos conflicto interno, ¿no? Cuando hay un conflicto interno siempre hay un sacrificio y un beneficio. Los dos. Entonces, cuando dialogamos para llegar a un acuerdo, pero el diálogo está roto desde hace mucho tiempo, por la sencilla razón de que nuestra identidad tiene base conflicto. Entonces, cuando hay conflicto, anulamos al otro y perdemos el respeto por nosotros mismos. A pesar de lo dicho anteriormente, si nos fijamos en los resultados escolares o académicos, la mujer está por encima de la media en lo que es resultado, éxito. Y el hombre o los chicos están por debajo de la media. ¿Cómo nos puede explicar este fenómeno y a qué se debe? Bien, porque también es machismo, porque se le exige más a la mujer que al hombre. Entonces la mujer, al exigir tanto, hace más esfuerzo, pero este esfuerzo es frustrante. Y el hombre le hacen vivir que la mujer está a su servicio, no hace mucho esfuerzo. Eso es cuestión de machismo, de machismo. La verdadera educación es la coeducación. O sea, realmente no educamos a los chicos y a las chicas igual. No se educa igual. Yo hace 3 días me vino una chica, para una consulta, y una chavala brillante. Le preguntaba por su hermano, me dijo no hace nada. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque siempre a mí me han exigido más que él. Le digo, ¿lo ves bien? Me dice, no. ¿Esto no. Aquí o en Argelia? En Argelia. Es una familia adinerada, ¿no? Le digo, ¿y tú lo ves bien? Me dice, no lo veo bien. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es injusto. Porque a él le dan dinero sin hacer nada. Y yo lo merezco, porque hago esfuerzo y monto mis estudios y lo merezco. Entonces, es cuestión de educación. ¿Y esto tendrá consecuencias a pesar del éxito que puede lograr la mujer? Tendrá consecuencias la colaboración. En el futuro, cuando aprendemos algo con la frustración, no se llega a la madurez. Estamos forzando algo. No se llega a la madurez, no. La madurez es la responsabilidad de la colaboración. Yo creo que se ha atendido esto. Sí. Por la sencilla razón de que ahora, por ejemplo, se frustran, pero tenemos ahora la otra cara del machismo, que es el feminismo extremo. Radical. Los dos no colaboran, ni el machismo colabora, ni el feminismo colabora. Pierden la colaboración. Es como un choque de trenes. Como un choque de trenes, sí. En el mes de agosto pasado, como bien sabe, hubo un atentado aquí en Barcelona que dejó conmocionada a toda la ciudad de Barcelona. Y que hasta el día de hoy nadie da crédito de que unos chavales aparentemente normales
pudieron llegar a cometer una atrocidad tan bárbara. Como psicólogo que es, ¿nos puede explicar cómo puede caer un joven menor en una red integrista a pesar de que no padece pobreza? Es porque no educamos la reflexión, luego no educamos la aceptación. Es decir, cuando una persona sufre conflictos emocionales desde la niñez, en la adolescencia estos conflictos pueden distorsionar el lado cognitivo. Es decir, algo va mal en su cerebro. Es decir, la emoción tóxica decide, la razón justifica. ¿Y esto a qué edad empieza? Empieza muy pronto, 15, 14, la adolescencia, bueno. El joven se siente un poco raro, un poco indefenso. Porque en la adolescencia necesita la aceptación. Pero si no está aceptado ni en casa ni en la sociedad, busca refugio. Busca un comportamiento erróneo para pertenecer a la sociedad. Entonces nosotros le damos en la niñez conflicto, él nos devuelve conflicto en la adolescencia. No todo es así, pero como está por el medio la ideología y la religión, influye más. ¿Tiene que ver un poco la situación política global? Pues, que haya conflictos, que ayude, que pase este tipo de cosas. Porque hay un discurso, hay un discurso tanto en las mezquitas y en los medios de comunicación hablando de conflictos de otra parte. Entonces te cargan conflictos que no son tuyos. Yo creo que cada uno se encargue de sus conflictos. Es decir, que cuando educamos los niños en el pensamiento, que piensen bien en la reflexión, entenderán de las prioridades, qué tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Pero como bien sabes, por ejemplo, la causa palestina es una causa de todo el mundo musulmán, y no el musulmán también, que todo el mundo la apoya. Entonces, según usted, si vas a la mezquita y el imam habla de Palestina, esto puede que también a mí me cargue. Bueno, si él, por ejemplo, ve a la mezquita, el imam habla de Palestina y yo estoy viviendo una sociedad que me rechaza, entonces el sentimiento de rechazo crece, vale, el odio crece y la venganza crece. ¿Por qué? Porque hay un problema allá, luego lo veo atando problema allá, con mi problema personal, no me han aceptado en el colegio, sin saber de que no te han educado bien. Porque todos los conflictos se pueden arreglar con el diálogo. Se pueden arreglar con el diálogo. Hoy mismo necesitamos la paz, ¿no? Pero la paz se aprende. Para ser pacífico se aprende. Pero hay que formar a las personas en la paz. ¿Cómo formar a las personas en la paz? Educar a los niños desde muy pequeños a gestionar los conflictos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace pues con la conciencia en los colegios, ¿vale? Como nosotros, por ejemplo, de Argelia, lo hacemos a través pues los talleres, cuando hay conflictos, del conflicto sacamos valores, enseñamos a los niños, cuando hay conflicto, cómo arreglar este conflicto. No siempre hay una solución que es la violencia, no, hay otras soluciones más humanas y más que dan más fruto que la violencia. La violencia genera más violencia. La violencia es como un serpiente que saca veneno. Cada vez que saca veneno, saca más veneno de dentro. Entonces hay que educar a los niños en la paz. Le he oído en un programa televisión de Argelia sobre un tema de maltrato infantil y dijo que el maltrato genera venganza, vaguedad y retiro. ¿Es Bien, así? sí. Yo, por ejemplo, hace una semana creo que me hicieron una entrevista en Argelia sobre el castigo, la educación del castigo. Ibn Khaldun, que es conocido aquí, un teólogo, un pensador, tanto era morisco como de aquí del Andalus, comentaba que la educación del castigo genera tres comportamientos: el retiro, la venganza, el odio. Es decir, que la venganza, la educación que estamos recibiendo, hiere, es una educación que hiere. Claro, al herir al niño, no esperes de él que la adolescencia te devuelva paz. Si no devuelve venganza o agresividad a la sociedad, es agresivo consigo mismo. Y esto necesitamos educar a las personas en la paz.
¿Crees que los padres tienen el deber y la obligación de invertir sobre sus hijos? Parir no es obligación, pero educar es obligación. Parir es una elección, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres tener un hijo, no es una obligación, ¿ok? Pero educar es una obligación, es una responsabilidad. Nosotros nos preocupa más, nosotros como padres, nos preocupa más parir que educar. Sí. Entonces un concepto nuevo dentro de la educación es responsabilidad de los padres, ¿vale? Es muy importante que haya coherencia entre lo que hay en casa y lo que hay fuera. Si uno no quiere, por ejemplo, si uno ve que tiene conflicto y no quiere estar aquí, el padre, entonces no hay solución. Lo que no puede es tener hijos aquí y educarlos como en otros educarlos como el país de origen del padre. Eso sí que no se puede. Es un error. Es un error grande, sí. El Islam es uno desde China hasta Marruecos. Aquí la comunidad musulmana, digo aquí en España como en Barcelona, dentro de la comunidad musulmana existen varias comunidades también. Y se constata que hay muy poca comunicación. En su parecer, ¿cómo se puede arreglar eso? ¿Cómo deben llegar a un consenso? ¿Cómo pueden trabajar juntos las comunidades? La comunidad, para trabajar juntos, primero se necesita una autoevaluación desde dentro. Es decir, qué es lo que nos impide que nos comuniquemos, ¿no? Porque hay una espiritualidad que nos impide que seamos pacíficos. Nosotros vivimos una espiritualidad conflictiva, ¿vale? Sin embargo, la espiritualidad es consecuencia. Te tiene que llevarte a la paz, ¿no? La paz contigo mismo y con los demás. ¿Quiénes son los demás? El diálogo tuyo se ve que eres una persona que dialogas con una persona que es diferente a ti. Pero como la comunidad y la ideología está relacionada con el nacionalismo, entonces hay un nacionalismo, un islam nacionalista. Entonces esto impide que aceptes al otro. O sea, claro, estamos aquí pero seguimos siendo argelinos, marroquíes, pakistaníes, y esto lo llevamos dentro. Eso lo llevamos dentro. Por la sencilla razón, esto es porque eso es lo que nos impide a convivir con el otro y colaborar con el otro, excluir con el otro. Porque el nuevo fenómeno, nacionalismo, yo creo que en resumidas cuentas todos somos humanos, ¿no? La educación no es asunto de partidos ni de religiones ni nada. La educación es asunto del ser humano. Pero claro, por desgracia no lo vemos así. Entonces necesitamos ver qué solución estamos dando al conflicto que tenemos. Porque hay un conflicto y lo que mantiene el conflicto es las soluciones que estamos dando. Entonces, ¿estas soluciones qué son? ¿Qué está antes? ¿Ser espiritual o respetar a las personas? ¿Qué es el respeto para nosotros? ¿Qué es el ser humano? Nuestra visión del ser humano, ¿qué es? ¿Es minimizar al otro? ¿Qué? ¿Excluir al otro? ¿O tiene derechos y obligaciones?